Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. El tema que vamos a tratar hoy se llama vista versus fe, o fe versus vista, mejor, ¿verdad? Creo que equivoqué el título. Y la cita base es 2 Corintios 5:7, que está entre paréntesis. Curiosamente, en la Biblia, cuando ustedes la lean, van a encontrar que esta porción está entre paréntesis. Y cuando lo escribió Pablo, estaba concluyendo un tema. Y él dice, porque por fe andamos, por fe caminamos, no por vista. Y este es el tema del día de hoy. Y quiero empezar pues compartiendo con ustedes. Lo primero que quiero que reflexionemos es cómo tomamos decisiones todos los días. Y todas las decisiones que tomamos, pues la mayoría de ellas son en función de lo próximo que va a suceder. Y tenemos que elegir o decidir cada mañana pues muchas cosas, algunas como que parecieran sin importancia, como por ejemplo levantarnos de la cama. Pues para el que no tiene un jefe, levantarse de la cama no es mayor problema, puede levantarse a la hora que quiere. Pero si usted tiene un trabajo, su decisión es una decisión que le puede costar su trabajo. También elegimos qué comer. Y dirán ustedes, ay, pero eso no es tan complicado. Bueno, si usted está sano y come bien, no. Pero una persona que padece una enfermedad, por ejemplo, del azúcar, tiene que cuidar de no comer del azúcar, porque un poquito de azúcar le puede provocar la muerte. O una persona que padece de hipertensión, hay alimentos que le suben la presión. Entonces las cuestiones de elección y de decisión son en todo, desde cosas muy sencillas hasta cosas muy serias que nos afectan en nuestra vida. Y esas elecciones que hacemos en nuestras vidas, algunas y muchas diría yo, están fundamentadas en quién está puesta nuestra mirada o nuestra confianza. Si yo creo en el médico que elegí como médico de cabecera y acudo a él y él me da una receta y me da instrucciones de cómo debo de vivir mi vida y tengo confianza en que es un buen médico, pues lo razonable, lo lógico es que yo, cuando llegue a mi casa, obedezca las instrucciones que me ha dado, ¿verdad? Por supuesto, si no le tengo confianza, entonces de balde fui a pagar la consulta, porque al llegar a la casa hago lo que yo quiero, no hago nada de lo que el médico me dice. Y resulta que en la relación con Dios así somos, dependiendo de si realmente confiamos y creemos en Él o no, así se va a ver en nuestra vida, en nuestras decisiones diarias. La palabra, y ahí en el último renglón, tienen algunas de las muchas citas donde el Señor nos habla de elección y nos dice que elegimos la mayor parte de nuestras vidas entre vida y muerte, entre bendición y maldición, que Él ha puesto delante de nosotros las elecciones, pero que es conforme nuestra decisión si elegimos la vida o si elegimos la muerte. Elige tú. Eso es lo que el Señor nos dice. Y les voy a contar esta historia, que no es historia, es una cuestión científica para que ustedes lo sepan. Yo me enteré de esto apenas hace unos días leyendo un devocional, hablaban del calamar visco. Yo dije, ¿será cierto o no será? Mejor me voy a ir a buscar a San Google, que todo se lo sabe. Y entonces fui y escribí calamar visco y resulta que efectivamente este animalito sí existe, es ese que está ahí en la foto. Y se llama calamar visco, porque tiene un ojo, el ojo derecho, si ustedes se fijan en la fotografía, el ojo derecho está más desarrollado que el izquierdo. El izquierdo está pegadito a la cara, pero el ojo derecho está como un ojo saltón. Y entonces los científicos desde hacía muchos años se preguntaban cuál era la causa de que este calamar tuviera esa peculiaridad. Bueno, resulta que ese animalito vive dentro de los 200 metros para abajo en las profundidades del mar. Y por la necesidad del ambiente donde se mueve, la misma naturaleza de su cuerpo le ha desarrollado más un ojo, el ojo que mira hacia la luz, se ha desarrollado. Y el ojo que mira hacia la profundidad, porque se mueve entre ambas direcciones, se le ha ido quedando oscuro. Con el ojo que mira hacia abajo, una de las cosas que detecta es la luminiscencia de algunas criaturas que viven en las profundidades. Pero con el otro,
pues mira más hacia la luz, y resulta que la característica de tener un ojo grande y un ojo pequeño es porque este animal coge sus presas en las diferentes profundidades. Lo que ha hecho que tenga uno más grande que el otro es el hambre. El hambre le ha desarrollado una mirada. Ahí se quedan bien con esto, por favor, en la memoria, el calamar visco. Y la palabra de Dios, en los textos que vamos a ver hoy, nos habla de dos maneras que hay de ver la vida, como el calamar visco. Algunos ven para arriba y para abajo, otros ven solo para arriba, tienen desarrollados los dos ojos, como dice Pablo, viendo para lo alto. Pero otros no tienen desarrollado nada, están los ojos muy cerrados y casi que solo buscan en donde hay alimento, en donde hay luminiscencia, para el abismo, para la parte oscura. Así que la cuestión de la fe o caminar por vista es una cuestión de manera de vivir o estilo de vivir. A ver si tú te identificas con el calamar visco o te identificas por los que andamos por fe y no por vista. Quiero hablarles de dos personajes el día de hoy. Uno es Abraham, que es el hombre que se llama de fe, es el amigo de Dios, dice la palabra, el que caminó con él por muchos años. Y vamos a hablar un poquito de él. Cuando nosotros leemos las historias en la Biblia, a veces vemos solo una parte, pero yo quiero hoy que tengamos detalle de las historias. No vamos a leer todos los capítulos porque se haría la asamblea un poco larga, creería yo. Pero la historia de Abraham inicia antes de él, inicia en su papá, que se llamaba Taré, en el capítulo 11. Así que apunten, la historia que vamos a hablar hoy está en el capítulo 11, en el 12, en el 13 y parte del 14. Y yo les voy a ir diciendo después, si trajeron su Biblia, que por favor si pueden dejen una ruedita o subrayen los textos, y si es en su teléfono que la van a ver, aprendan a usar también los instrumentos que les da el teléfono, porque ahí tienen marcadores. ¿Y saben por qué es importante dejar marcadores? Porque de alguna manera esos son los momentos en que el Señor nos habla de manera especial a nosotros. Amén. Bueno, ¿quién es Abraham, el hombre de fe, y de qué fe se trata? La fe de Abraham, la manera en que él vivía, es una manera de mirar hacia arriba, pero no para el techo de aquí arriba del salón de Casa Josué, ni siquiera para ir a ver abajo, allá afuera, al cielo, o cuando estamos en la playa. Aquí hay algunos que nos gusta la astronomía, ¿verdad, Ligia? Y ver las noches iluminadas en una playa donde no hay mucha luminosidad es algo maravilloso al que le gusta la astronomía. Pero yo no estoy hablando de esa mirada para arriba. Estoy hablando de una mirada más arriba que pasa a los cielos, el primer cielo y el segundo cielo, para ver al invisible, al que nadie ve, pero que sí se ve. Y cuando los ojos están en ese invisible, en ese Dios todopoderoso, esa fe, esa confianza, esa seguridad que uno tiene, eso lo primero que hace es que te justifica. Y muchos no entendemos el término justificación, pero el término de justifica tiene que ver con justicia. Cuando un juez hace un juicio sobre una persona, hace una declaración ¿cómo se llama lo que dicen? De sentencia. Y la sentencia le puede ser favorable o desfavorable. Si esa persona sufre una sentencia desfavorable, le van a tocar 30 o 50 años de cárcel o 10 o lo que sea, o incluso en algunos lugares la pena de muerte, ¿no? Pues déjenme decirles y recordarles que aquí todos, porque no hay ninguno que esté fuera de esa sentencia. El juez eterno dio una sentencia: si comes, morirás. Todos estábamos condenados a esto. Pero por la fe, en quien Él decide cargar la pena de nuestra sentencia, que la carga el Señor Jesucristo, la fe justifica. Y esa es la fe. La justicia quiere decir que otro pagó por mí lo que me correspondía a mí, que otro tomó mi lugar, y entonces Dios abre la puerta de su casa y nos recibe como hijos.
La fe de este hombre Abraham es la fe que mira hacia arriba. Es la fe que justifica. Es la fe que emprende, que camina hacia adelante. Y ya lo vamos a ver en la historia. Es la fe que no tiene miedo del futuro, ni de lo que venga, ni de quien esté por delante, porque sabe que hay un Dios que está con nosotros y por nosotros. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Lo dice Pablo. Es la fe que testifica. Es aquella fe que habla de aquel que es su Padre, es aquella que habla y dice de quién depende y a quién le corresponde toda la honra y toda la gloria. Es la fe que aparta. ¿Y que aparta? Que nos aparta a nosotros del resto. Muchos dicen que somos como un hormiguero. Pues sí, somos como un hormiguero, pero del hormiguero el Señor nos sacó para hacernos hijos y darnos un lugar en su mesa. Y no solo eso, es la fe que multiplica, porque el que cree, no solo él recibe bendición, a través del que cree se multiplica para otros muchos la bendición, no solo para la familia, déjenme decirle. Uno de los primeros que piensa cuando uno cree, nos pasa como aquel que estaba preso, donde estaba preso Pablo, y él le dice, ¿y ahora qué hago? Ahora me doy cuenta que tú eres de la fe. Y entonces Pablo le dice, pues cree y serás salvo tú y tu casa. Y entonces, pues, ¿qué es lo primero que nosotros queremos? Que sean benditos. Mi casa, mi esposo, mis hijos, mis padres, mis hermanos, mis tíos, los primos. Pero ¿saben qué? La fe del que cree alcanza más allá de la familia. Amén. Esa es la fe o el estilo de vida, más bien, de Abraham. Pero junto a él, en la historia que voy a contarles, está Lot. Lot es el que camina por vista. Y la manera de caminar por vista de Lot era como la del calamar visco. A ratos miraba para arriba y a ratos miraba para abajo. Lot es el que sigue, el que va detrás de alguien que está iluminado, que tiene luz, que lo ve que prospera y que lo ve que es un hombre apartado. Y Lot ahí va corriendo detrás de su tío. Es el hombre que vive la vida por la vista, es el que tiene, como les decía, vista de calamar visco. Y además es el que siempre está viendo dónde está la bendición, dónde va a ser prosperado. Ah, allá hay plata. Ay, qué bonita está aquella tierra, ahí sí va a dar. O ahí en aquel grupo, ahí donde hay mucha, ahí se ve que hay gente de mucha plata. Y entonces nos vamos para allá o nos vamos para acá. Tiene los ojos puestos donde hay prosperidad. Con esto empiezo, pero les voy a contar ahorita un poco de la historia. Yo les dije que la historia de Abraham y de Lot empieza en el capítulo 11. Ahí donde está toda la genealogía después del diluvio, pues vienen los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Y de Sem empieza la descendencia y dice que Sem vivió tantos años y que entonces dio a luz a fulano, y así se van hasta que llegan al personaje que se llama Taré. Pero cuando llegan a Taré, en el verso 31, acompáñenme, Génesis 11, verso 31, por favor. Y entonces en el verso 31 del capítulo 11 de Génesis dice: y tomó Taré a Abram, ahí todavía no tiene H, solo tiene Abram su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos, ¿de dónde? De Ur de los Caldeos. ¿Para dónde? Para ir a la tierra de Canaán. Pero miren lo que dice inmediatamente. Y vinieron hasta y se quedó. Subraya este versículo. En esa pequeña porción hay una cantidad de datos tremenda. Uno piensa en que Dios solo llama a algunos, pero a mí este texto me recuerda aquel otro que dice: muchos son los llamados. Y otro texto donde el Señor dice en su palabra que Dios quiere que todos vengan al conocimiento de su Hijo Jesucristo y que sean salvos.
porque Dios no hace acepción de personas. Entonces este texto me habla a mí que el llamado de Dios es de muchas maneras y a muchos. En este caso, el que salió jalando a todos los demás fue a Taré. Taré salió con sus hijos. No, el único que se quedó fue Nacor. Nacor no quiso irse con su papá, se quedó ahí en Ur de los Caldeos. Pero salió con Abraham y con Sarai su nuera, y se llevó también al hijo de Harán, su otro hijo que ya se había muerto. Pero dice, iban para Canaán. Pon atención, iban para una tierra, pero nunca llegaron para donde iban, se quedaron a la mitad del camino, se quedaron en Harán. Con esto tienen poquitos pensamientos para que mediten, porque a veces el Señor nos llama, pero no vamos y no llegamos a donde somos. Se supone que tendríamos que haber llegado porque nos entretenemos en el camino y decimos, esto está bonito, mejor me quedo por aquí. Pero vemos en el siguiente capítulo, en el capítulo 12, en el verso 1, que dice el que escribió esta porción de la Biblia, dice, pero, y esa palabrita pero lo hace a uno pensar. Dice, pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y sigue hablándole el Señor ya directamente a Abraham. A estas alturas del partido, ya Abraham tenía más o menos 75 años. Dice que Taré los concibió cuando él tenía 60. Habían pasado ya 75 años, 70, perdón, creo. Y habían pasado 75, Taré tenía 145 y no dice la edad de Abraham, pero ya tenía mujer y ya tenía su vida y él decide, bueno, sigo para adelante a donde el Señor nos llamó, y dejó a su padre y dejó a su tierra y dejó a su parentela. Pero ¿saben qué? Y este punto es muy importante. Verso 4. Y se fue Abraham como el Señor le dijo. Eso es lo primero. Al fin tomó la decisión Abraham y dijo, no, voy a hacer lo que el Señor dice, y empezó a caminar. Pero lo que sigue, eso es algo tremendo, porque dice, y Lot fue con él. No fue que Lot diga que se fue con él porque Dios se lo pidió, sino se queda uno pensando, ¿cuál sería la razón por la que Lot siguió a Abraham? Pero ya solo el hecho de haber agarrado camino con su esposa y haber dejado a su padre, nos habla de un carácter. Lot era un hombre que tomaba decisiones. Lot tenía un proyecto de vida y seguramente había algo por lo que dejó a su papá. No era la costumbre dejar a los padres. En esa época se separaban del padre hasta que se moría, entonces el hijo mayor tomaba la delantera en la familia y él dirigía al resto de la familia. Pero aquí vemos que Abraham no se había muerto Taré, todavía vivió bastantes años después y él se queda atrás, pero Abraham toma la decisión porque Dios le habla. Y aquí lo que vemos es, Abraham ya tenía una relación con Dios. Esto es el punto principal de este asunto. La relación con Abraham no fue cuando le dijo, pero Abraham ya le había dicho. Eso se lo había dicho antes. Y no había hecho mucho caso a lo que Dios le había dicho. Pero al continuar en la relación, Abraham empezó a tener confianza en Dios y tomó un día la decisión y dijo, me voy con Dios. Y se fue. Y Lot lo siguió. Sigue aquí la historia y entonces dice en el verso 5, al final dice, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Subráyelo, no fue como su papá que se quedó en el camino. Abraham dijo, voy para allá, y hasta allá llegó. Y lo dice la palabra de Dios. A mí me encantó ahora que lo estuve meditando, cómo Dios, porque el hombre es el que escribe la palabra de Dios, pero guiada la mano por la inspiración del Espíritu Santo. Y estos detalles
que a veces los pasamos tan rápido. Nos están diciendo algo tremendo. Dice que Taré se quedó en Harán. Él iba también para Canaán, pero se quedó a mitad del camino. Pero de Abraham dice, salió para ir a la tierra de Canaán y llegó a la tierra de Canaán. Qué importante ese detalle. Y entonces dice que aún estaba en esa tierra el cananeo. Pero en el verso 7 dice que el Señor se le apareció a Abraham. ¿Usted ha pensado en lo que es que Dios se le aparezca? Tal vez no lo ha pensado, pero más de alguna vez se le ha aparecido. O en sueños, o le ha hablado alguna vez. Pregunto, ¿alguno de ustedes ha tenido un toque de Dios que usted sabe que Dios estaba ahí? Levánteme la mano, por favor. Gloria a Dios. Entonces esto no debería ser para nosotros extraordinario. Dios se le apareció a Abraham. ¿Por qué? Porque él tenía una relación con Dios. Y le dice, a tu descendencia daré esta tierra. Le recuerda la bendición que ya venía hecha atrás. Pero aquí quiero que vea usted lo que hace Abraham. Edificó allí un altar al Señor, quien le había aparecido. ¿Qué es un altar? Un altar es un lugar de recuerdo. Un altar era un montón de piedras que se ponían una encima de otro para dejar constancia de alguna situación. Cuando había alguna reunión entre dos personajes, pues hacían algo parecido para dejar dicho, aquí nos reunimos y aquí hicimos un contrato, como la firma ante un abogado. Pero en este momento, el que levanta el altar del recuerdo es Abraham. Y no lo levanta para recordarle a Dios, aquí tú me dijiste tal cosa. No, lo levanta para recordarse él que allí se le apareció el Señor y que Dios le dio una promesa y que esa promesa era inalterable. El que necesitaba recordarse de la promesa no era Dios. El que necesitaba recordarse de esa promesa era Abraham. ¿Cuántas cosas nos ha dicho Señor a lo largo del camino? De estos 40, 30, 20, 5, 10 años, no sé cuántos llevas tú con el Señor. ¿Cuántas promesas te ha hecho el Señor que aún no se han cumplido, pero que deberían de estar marcadas en nuestro corazón con un altar para que no se nos olvide? Porque lo que Él ha dicho, así es. Y se va a cumplir. Amén. Y entonces resulta que Él hace ese altar. Dice que después siguió caminando por la tierra y nuevamente en el siguiente versículo dice que levantó otro altar. En el verso 8 dice, luego, o sea Abraham, se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, o sea ahí puso su casita, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y allí otra vez, levanta un lugar, un altar para el Señor. Pero ahí no solo levanta un altar, ahí invoca el nombre del Señor, ahí alaba al Señor, ahí nuevamente le dice, Señor, tú me has prometido esto, yo estoy seguro que tú lo vas a cumplir conmigo. Invocar el nombre del Señor es llamarlo. ¿Llamarlo para qué? Para hablar con Él. No solo es Dios, 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 como hablándole al aire, no. Cuando usted va a orar, usted lo que quiere es hablar con Dios y Dios lo escucha. A veces usted no oye la respuesta porque estamos a veces con los oídos un poco tapados, pero Dios siempre responde. Cuando Abraham aquí invocó a Dios, no era solo como, ay Dios, no, era porque él quería tener conversación con Dios y seguramente que Dios bajó y le habló en ese momento. No dice aquí que le dijo, eso fue entre él y Abraham. Pero hacían muchos momentos en nuestras vidas. Empieza aquí una historia, porque dice que en eso vino una gran hambre en la región. Y entonces Abraham caminó hacia el Negev. El Negev es la región pegada donde está el delta del Nilo, más o menos. Y estando por allí, él le entró aflicción
de ver el hambre tan grande que había. La comida, el hambre, es algo muy fuerte para el ser humano. Y entonces resulta que en Egipto había pan y él se va para Egipto, pero tenía un grave problema. Tenía una esposa que era una preciosidad. Y entonces en el camino dijo, si yo digo que esta es mi mujer, el faraón se la lleva y me mata a mí. Entonces hizo un trato con Sara. Y dijo, Sara, por favor, di que eres mi hermana, porque así si el faraón te ve y te lleva a su casa, yo me libro. Y así lo hicieron. Y resulta que cuando se la llevó el faraón a la casa, a Sara, empezaron a ocurrirle a faraón un montón de cosas. Todo el mundo se empezó a enfermar y ya no había, y habían una de problemas. Y no dice exactamente cómo el faraón se dio cuenta, pero se dio cuenta que no era su hermana. Y entonces el faraón estaba pero requete bravo. Y le dice, mira Abraham, te vas con todas tus cositas lejos de aquí. Andate de aquí. Le entregó a Sara de regreso y le dijo, hasta te regalo vacas y cabras y te regalo todo lo que querrás con tal de que te me vayas rapidito. Miren, así es el mundo. El mundo ya no nos quiere. Porque cuando estamos y empiezan a sucederle cosas al mundo, nos echan la culpa a nosotros. Y no quieren que salgamos. Pero el Señor cuando nos saca a sus hijos, siempre nos saca con bendición y con riqueza. Y a veces no es la riqueza de las monedas o de la riqueza monetaria. Nos saca cada vez con una riqueza interior mayor. Y Abraham salió disparado de ahí. Dijo, ay, qué metí de pata haberme venido a meter aquí a Egipto, al mundo. Pero ¿saben qué? Lot siguió detrás, corriendo detrás de Abraham también, porque eso es lo que dice. Dice aquí, en el verso capítulo 13, dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Lot dijo, si este se va, yo me voy porque aquí ganó. O sea, a donde vaya le va a ir bien también. Ahí voy otra vez detrás de Abraham. No sé si estoy dejando bien el punto. Uno es el que tomaba las decisiones, pero el otro no tenía carácter. El otro seguía porque veía dónde había bendición. Pero resulta, más caminando en la historia, que un día hay dificultad entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham, porque se habían enriquecido. Abraham era riquísimo, así dice la palabra, me llamó la atención esa palabra. No dice que era rico, era riquísimo, o sea, tenía mucha abundancia. Y Lot también, porque estaba al lado de Abraham. Y se empezaron a pelear los pastores de Abraham con los pastores de Lot. Entonces Abraham es el que toma la iniciativa y le dice a Lot, ¿sabes qué, Lot? Yo creo que es mejor que nos separemos porque la tierra parece que no alcanza para los dos. Así que tú toma la decisión a dónde te vas. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y dice que Lot se puso a ver para un lado y para el otro, y en eso se le asoma el valle del Jordán por enfrente. Un valle verde, cultivable, hermosísimo. Y del otro lado, ¿qué creen que había? Desierto. Entonces, cuando Lot oyó, anda tú para donde tú quieras, que yo me voy a ir para el otro lado, él dijo, yo me voy para acá. Abraham que se vaya al desierto. A mí me va a ir muy bien de este lado. Eso es lo que pensó. Y se fue hacia el lado del valle del Jordán, que estaba cerca de Sodoma. Pero dice la palabra de Dios que él fue poniendo sus tiendas poco a poco hasta llegar a Sodoma. No llegó de una sola vez. Al principio estuvo un poquito cerca, después más cerca y más cerca, hasta que se metió a vivir dentro de Sodoma. Y resulta que los sodomitas eran sus hermanos, porque les decía hermanos míos. Si ustedes leen bien la historia van a encontrar un pasaje donde él dice, hermanos míos, no sean así, hombre, no sean tan malos. ¿Se recuerdan? Bueno, ya vamos a llegar a esa historia también. Entonces se fue para allá y Lot se quedó en el desierto. Pero Abraham se quedó en el desierto. Pero Dios le dijo, aquí donde te quedaste, mira que te voy a hacer prosperar.
La tierra va a ser tuya hasta donde alcances tú a mirar. Y no solo vas a tener bendición de tierra. Si el polvo de la tierra se pudiera contar, o la arena de la tierra se pudiera contar, así van a ser tus generaciones. Agarren un puñito de arena, a ver si la pueden contar. No les digo que agarren la del mundo entero, pero la promesa fue, tu bendición va a ser que va a ser tu descendencia como la arena, si es que se puede contar. Y se va, y ya estaban separados. Y en eso la Biblia, en medio de la historia de ellos, hay una historia que uno dice, ¿y esto qué está haciendo aquí? Hay una guerra. Hay una guerra entre unos reyes y otros reyes. 5 de un lado y 4 del otro, creo que eran. Y van a atacar a Sodoma. Y ganan los que venían en contra de Sodoma. Se llevaron, deshicieron la ciudad y agarraron presos a los habitantes, se llevaron los bienes y en cuenta se llevaron preso a Lot y a su familia. Se la llevaron. Y no me digan cómo, uno se escapó. Y ese que se escapó ni saben a dónde fue a dar. Ah, ¿verdad que sí saben? Se fue con Abraham, fue a llegar a donde estaba Abraham, a contarle lo que le había pasado, no a Sodoma, a su pariente, a su sobrino amado, porque Abraham amaba a Lot. Y entonces cuenta la historia que viene Abraham, arma un ejército de 300 hombres y salió corriendo y corrió toda la noche y llegó y le hizo la batalla a los que tenían preso a Lot. Lo agarra a Lot, recupera a su mujer, recupera a los hijos, recupera los bienes y ya está libre Lot. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Se regresa a Sodoma o se va con Abraham? ¿Verdad que sí? Somos un poquito más listos. Pues miren, Lot no. Lot se regresó a Sodoma. ¿Qué tenía que andar haciendo ahí? Pero se regresó. Esa fue la primera advertencia de Dios a Lot. ¿Verdad que no se habían dado cuenta? Bueno, pues entonces, se regresa para Sodoma, pero en el intermedio se aparece un personaje sin madre, sin padre, ni genealogía alguna, que se llama Melquisedec. Melc es rey y Sedec es justicia. Melquisedec es rey de justicia y rey de Salem, Salem paz. Se le apareció, pero ese rey no dice ni quién era su padre ni su madre. ¿Saben por qué? Porque ese rey que se le apareció es el rey de la gloria. El Rey eterno cuyo nombre sí lo sabemos nosotros, que se llama Jesucristo. Porque cuando Dios se hace visible es por medio de Jesucristo. Y entonces viene y se le aparece a Abraham y bendice a Abraham y le dice: bendito Abraham, que sos topado Abraham, me gustas Abraham, cómo haces las cosas. Y lo bendijo y dos cosas. Le dio pan y le dio vino. Nosotros sabemos quién da pan y quién da vino. Y sabemos qué es el pan y qué es el vino. Su pan es el cuerpo de Cristo partido por nosotros en la cruz. Y el vino representa su sangre, la sangre de vida, la sangre que fue derramada en el Calvario para perdón de nuestros pecados, para redención. Y eso es lo que le da ahí en el desierto a Abraham. Él recibió ahí el pan de vida, recibió la vida de Cristo, recibió la sangre de Cristo, que todavía no había sido derramada en el Calvario, pero había sido derramada antes de todos los tiempos en el altar eterno de Dios, donde el Cordero de Dios fue inmolado antes de todos los tiempos para nosotros. Gloria al Rey, bendito sea su nombre. Y entonces lo bendice. Y viene el otro rey, fíjense pues, estaba el rey de la gloria y estaba el otro rey, chaparrito, chiquitito, ¿saben ni cómo era? Feo, de Sodoma. ¿Quién es el rey de Sodoma, mis hermanos? ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién es el que tiene poder en este mundo y manda aquí y que ofrece riquezas a todo el mundo? O sea que la primera vez que Satanás ofrecía riquezas no fue en el capítulo 4 de por allá de por Mateo, ¿verdad? No, se le apareció aquí
a Abraham. Y le dice a Abraham, ¿sabes qué? Solo devolverme a la gente. Qué curioso, ¿verdad? No necesito que me devuelvan ni las vacas ni las cabras, solo dame a la gente. Y te puedes llevar todos los demás bienes. Y Abraham le responde, momentito. Ni un hilo. ¿Quieren que lo veamos? Vámonos al capítulo, por favor, 14. Dice que Melquisedec bendijo a Abraham, y entonces Abraham todavía, porque no era Abraham todavía, perdonen, pero eso hay que verlo bien. El nombre de Abraham, cuando él quiere decir padre enaltecido, Abraham. Pero después Dios le cambia el nombre y le agrega una H y una am al final, Abraham. Pero aquí todavía era Abraham a secas. Y entonces Abraham dice, ahí le dio el diezmo de todo a Melquisedec. Aquí es una cuestión, miren eso de que si es ley, de que si no es ley la de los diezmos, de que si damos los diezmos porque el Antiguo Testamento lo dice. Miren, aquí sabemos que el diezmo es una cuestión de respuesta de amor y de gratitud al Señor. Eso es lo mínimo, porque eso era la ley. Pero hoy, cuando yo veía aquí a mis hermanas anunciando eso y pienso en cuánta gente a través de los años hemos bendecido con una gotita en este mar de necesidades, déjenme decirles, pero muchas necesidades han sido cubiertas por nosotros. Zapatos, bicicletas, alimentos, libros, cuadernos, por años desde que nacimos como Casa Josué. Amén. Y shofar anunciando sobre todo la palabra de Dios. Y entonces vemos a este personaje y luego dice en el verso 21, entonces el rey de Sodoma, entre paréntesis, el diablo, mis hermanos, dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano al Señor Dios Altísimo, al Creador Dios de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Eso, cuando yo lo vi la primera vez en la palabra, me golpeó profundamente en mi corazón. Me golpeó para bendición. Porque ese hombre dijo, momentito, yo sé quién es mi Dios. Yo sé a quién le pertenezco. Yo sé dónde está mi vida escondida y no necesito nada tuyo, Satanás. ¿Y saben quién otro lo dijo después? Su descendencia, Jesucristo. Cuando en el desierto fue tocado por Satanás, Jesús le dijo, momento, Satanás, todo lo que tienes no es tuyo, es mío. No necesito de nada lo tuyo. Por un tiempo lo tienes. Estoy parafraseándolo, pero usted puede leerlo. Jesús dijo, momentito, ningún bien de esta tierra me va a robar lo que soy y a quien pertenezco. Pero Abraham también lo dijo aquí, qué lindo, qué hermoso. ¿Y saben qué lo dijo? Porque el Señor ya lo había prosperado, porque entre ellos había una relación, porque él conocía a quién era su Dios. La fe no es ciega, mi hermano. La fe tiene ojos, pero no como el de Calamar Visco. La fe tiene ojos que ven lo invisible, que ven la gloria del Señor. Y resulta entonces que, pasado esto, en el siguiente capítulo empieza diciendo, después de estas cosas, vino palabra del Señor a Abraham en visión. Y entonces empieza ya el asunto del pacto, y eso pues será tema para otro relato, otro día. Pero me interesaba quedarme aquí, porque hoy de lo que estamos hablando es o por fe o por vista. Las decisiones de Abraham, que están aquí en la pantalla, usted las puede ver, nos enseñan algunas cosas. Fue llamado
por Dios para dejar tierra y parentela. Y eso habla de dejar cosas que amamos. No era tan joven, pero aunque a esa edad, aunque en ese tiempo tal vez 75 eran puros patojos, ¿verdad? Pero llegó a Canaán y dice que al finalmente decidió seguir el camino y Lot lo siguió, por eso estoy recordando. Pero Dios había llamado a Abraham para 3 cosas: para vivir con él, para vivir por él y para que él, dejando todo atrás, tuviera una vida apartada y consagrada para Dios, porque no era llamado para este mundo, era llamado para salir de este mundo. En cambio, las decisiones de Lot, como recordatorio de lo que les respondí ahorita, de lo que les conté. Alzó los ojos y vio, pero vio la prosperidad del mundo. Poco a poco, no de un día para otro, fue poniendo las tiendas hasta que se metió en Sodoma. Y quiero que leamos esta cita de Ezequiel 16, 49 y 50, porque ahí describe el pecado de Sodoma. A veces pensamos solo en el pecado sexual, que es lo que uno más ha escuchado, ¿verdad? Pero Ezequiel 16, 49 nos habla cuál era la maldad de Sodoma. He aquí, dice Dios, que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Le está hablando a Jerusalén. Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y luego vuelve a repetir, se llenaron de soberbia. Miren, yo no sé si ustedes lo habían visto alguna vez, pero esto es impactante y tiene que hablarnos al mundo en que vivimos hoy. ¿Cuál es el problema del mundo? Yo soy Dios, no necesito de Dios. Yo puedo solo, a mí nadie me manda, yo dirijo mi vida como se me da la gana. Soberbia, no hay Dios. Saciedad de pan. No es que no haya comida para alimentar a los de Alzatate, mis hermanos. Hay mucha comida y se desperdicia, se tira. Yo no sé si ustedes saben, pero cuando hay excedencia de huevos, se mandan a tirar al mar para que no baje el precio. Cuando hay excedentes de comida en los restaurantes, la orden es tirarla. Es tremendo. No es que no haya pan para el hambriento, es que hay exceso de soberbia y de egoísmo. Y porque dice aquí, abundancia de ociosidad. A mí esto me dejó pensando. La sociedad hoy en día, ociosa, televisión, cine, fiestas, espectáculos, lo que usted quiera para pasarla bien. Y la última, inmisericordia. Esa es la palabra que dice. No fortalece la mano del débil. Mi hermano, yo no sé cuánto tengas tú en tu cuenta bancaria, pero sí sé que todos los que estamos aquí podemos dar 1 libra de frijol o 1 libra de arroz, todos. Pues aunque sea eso, mi hermano, para el débil y el necesitado. Otros no pueden dar 1 libra, pueden dar 10, de 10, además de su diezmo. Puede dar 1000, de 1000, lo que usted en su conciencia sabe que se necesita para el pobre y el necesitado. No se quede con 1 libra de arroz, no se quede con un poquito de agua para el necesitado. Regreso. Lot, de sus decisiones, buscó la prosperidad y así fue como se hizo amigo de este mundo. Vivir por fe o por vista, como les decía, es una manera de vivir, una manera de escoger un estilo de vida. Y la primera es como viendo al invisible, la confianza. El primer lugar es de Dios, sabiendo quién es Él y quién lo sustenta. Yo me preguntaba, ¿cómo es eso de la fe? Porque la fe hay una definición que les voy a dar más adelante, que está en Hebreos. Pero ¿cómo es que llega la fe? La fe no llega, primero llega como un regalo. Dice, la fe es un regalo de Dios, no es algo que tú haces, es algo que Dios te da. ¿Y sabes cómo te la da? Manifestándosela a ti, mostrándote su carácter,
hablándote con amor y ternura, rodeándote de sus brazos de bondad y atrayéndote a ti con lazos de amor. Porque así nos atrae, no a palos, aunque algunos necesitan. Pero el Señor en su gran amor nos atrae como un Padre amoroso. No nos trata como merecemos. Cuando hemos hecho algo y nos damos cuenta y vamos a Él y pedimos perdón, somos restaurados, limpiados, levantados una y otra vez. ¿Con qué paciencia? Esa es la fe que tenía Abraham. Él no era un hombre perfecto. Él era un hombre que conoció a Dios y levantó altares para Dios y se relacionaba con Él. Y así fue como lo fue conociendo, hasta que digo, más vale vivir contigo hasta que me pidas a mi hijo. Si me lo pides, tú sabrás qué vas a hacer, cómo me lo devuelves. Ya cuando llegó a ese punto, de verdad había crecido Abraham en la fe, cuando estuvo dispuesto a dar a su propio hijo. Génesis 15:1 ya lo leímos, porque es el momento, no que Dios necesitaba para premiar a Abraham. Ya Dios conocía ese corazón. Pero el que necesitaba conocerse era Abraham. Y cuando llegó ese momento, entonces dice, bueno, ahora ya estás listo, Abraham. Ahora te puedo dar todo porque ya sé que eso no va a ser apego para ti. ¿Qué vamos a aprender? Porque no quiero dejar solo una historia. Esto nos enseña algo para nosotros en nuestra vida práctica. Vamos a ver dos cosas básicamente. Una es cómo tratamos con nuestros errores y la otra es cómo tratamos con las dificultades que tenemos con los otros, si las tratamos a la manera de Abraham o a la manera de Lot. ¿Cómo fue que lo hizo Abraham? Primero, cuando bajó a Egipto, fue un error muy grande. Él no tenía por qué haber bajado a Egipto porque ya conocía a Dios y pudo haberle pedido y haber preguntado ¿para dónde voy? Pero se equivocó. El hambre fue el motivo. Pero ¿saben qué? Regresó. Si usted lee, va a ver que dice la palabra que regresó sobre sus jornadas, o sea, dio vuelta de regreso al lugar donde había estado con Dios, al mismo altar de adoración que había tenido en un principio. Volvió a recordarse de quién era Dios y volvió ahí para invocar su nombre, para seguir la relación con Él, para encontrar de nuevo esa amistad con Dios. Se dio cuenta que estuvo mal. Y luego dice, aquí esto está en el versículo 3 y 4, a veces me adelanto, ¿verdad? Pero ahí está. Y es lo que nos dice el evangelista Lucas cuando Jesús habla con aquella mujer que se estaba sentada a los pies mientras la Marta trabaja y trabaja y viendo que iba y venía y le reclama a Jesús y Jesús le dice, solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esa buena parte es esa relación con el Señor Jesucristo. Ese momento de escucha, ese momento de entrega, ese momento de conocimiento. Por eso cuando cantábamos hoy, quiero conocer a Jesús. Quiero conocerlo, que sea el anhelo de tu corazón. Eso es en relación a sus problemas. Abraham supo regresar a Dios, porque Dios tiene perdón. Pero Lot escogió mal la primera vez y siguió escogiendo mal las siguientes. Se sintió abrumado por la maldad que había en Sodoma. Miren, de Lot lo poco que sabemos es porque la Biblia lo dice. Y curiosamente, en 2 de Pedro, capítulo 2, del 7 al 8, Pedro escribe, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Miren, a mí esto me dejó, fue un golpe, y es un golpe. Así lo deberíamos de recibir todos hoy, que el Señor nos quiere dar para despertarnos. Lot era justo, porque Dios lo amaba también como amaba a Abraham. No por sus acciones, no por sus elecciones, no por sus obras. ¿Y saben qué? Como tenía algún conocimiento de Dios, porque alguna cosa había oído de Abraham, cuando estaba ahí en Sodoma,
dice que afligía su alma, porque miraba y oía lo que ellos hacían, pero ahí se quedaba, no se movía, no se apartaba, y hasta llegó a llamarlos hermanos míos. Duro, ¿verdad? Duro. No se apartó. Recibió advertencias, y no una, sino 2 veces. La primera cuando fue la guerra, cuando Abraham lo fue a librar, regresó, tuvo la oportunidad de salir de ahí y vuelve el perro arrepentido, con la cola entre las patas. ¿Se recuerdan? Eso no es Biblia. Eso es un programa de por allá que oíamos, chistoso, pero así es. Vuelve el puerco a revolcarse entre el lodo, dice la palabra de Dios, y eso sí es Biblia. Volvió Lot al mismo lugar, a las mismas andadas. No se arrepintió. Y segundo, cuando llegó el tiempo de la destrucción, y esto es muy tremendo, mis hermanos, en la confianza que Abraham tenía con Dios, lo llegó a visitar a su casa. Tuvieron una fiesta, sirvieron cabrito, hicieron pan, tomaron vino, se sentaron en la puerta y le dijeron, ahí nos vemos. Y cuando iba de camino para despedirlo, Dios dijo, ay, no le voy a contar a Abraham lo que voy a hacer, porque es mi amigo y quiero que esté enterado. Y entonces le contó que iba para Sodoma porque había oído de esa nefanda conducta. ¿Sabe usted lo que quiere decir nefanda? A ver, ¿quién sabe lo que quiere? No nefasta, nefanda. ¿Quién sabe? ¿Alguna vez ha buscado esa palabra en el diccionario? Yo la busqué hoy porque dije, ay, no entiendo qué será esto. Nefanda, dice, es abominación a la moral y a la ética de un lugar. Así está escrito en el diccionario. Lo que hacían en ese lugar no solo era abominable a Dios, era abominable hasta para las costumbres de la época, para la gente de la época. La moral y la ética y la moral. Pues entonces viene Dios y le cuenta que va, y entonces se acuerdan del regateo de Abraham con Dios que le dice si hay 45 y si hay 35 y si hay 30. Al final que llegó Abraham como buen judío y dijo, mejor aquí me quedo en 10, porque ni 10 hay. Pero yo me quedé pensando, ¿cómo se regresó Abraham a su casa pensando en Lot? Porque él sabía que ahí vivía Lot. Y no habían ni 10. ¿Cómo estaba Lot en su corazón? ¿Cómo estarías tú en tu corazón si alguien a quien tú amas está metido dentro de una abominación de pecado? Tal vez algunos puedan ser que están pensando en alguien y que han orado mucho por esa persona. Pues déjenme decirles, Dios escucha nuestras oraciones. Ya Abraham no tuvo ni palabras para decirle, ay Señor, pero por favor saca a Lot. No se lo dijo con la boca, pero en su corazón estaba esa petición. Y dice que llegando por amor a Lot, su amigo, Dios envió a los ángeles y sacaron a Lot a empujones de Sodoma. No quería salir, ni él, ni la mujer, ni las hijas. Y al final, el final de la historia de Lot es terrible. ¿Por qué? Porque del incesto vienen 2 pueblos, que son Moab y Amón, que son opuestos a Dios, que se han puesto enemigos del pueblo de Dios. Así que miren, estas cosas que tenemos aquí es para meditarlas, para pensarlas profundamente. Caminar por fe es la confianza y seguridad en Dios que nos permite tomar la iniciativa en ser humildes. Eso es cómo tratamos con los problemas con los demás. Lo primero es cómo tratamos con nuestros errores con Dios. Y en nuestros errores con los demás, cuando la persona tiene al Señor, puede dar el primer paso para pedir perdón. Puede dar el primer paso para extender perdón. Puede dar el primer paso para ceder sus derechos, para que el que no ve en algún lugar, en algún momento vea. El que es maduro en la fe sabe cómo tratar con la carne. Esta carne cochina que decimos aquí, odiosa, que se manifiesta tantas veces y que hay que decirle como al chucho, quieta, échese ahí, en el nombre de Jesús. Porque yo sé quién es mi dueño
y usted se calla. Y a veces para callarse se tiene uno que meter una papa entre la boca para ya no hablar, o se tiene que ir a encerrar y cerrar la puerta del baño, o se va de la casa un ratito, yo no sé qué, para que su carne no explote, para que su carne no deshaga la obra de Cristo. Abraham cedió sus derechos. El mayor, el maduro en la fe, está dispuesto a dar incluso la vida por los amigos, como dijo Jesucristo. Colosenses 3:2. Pon la mirada en las cosas de arriba, no en las de esta tierra. Ten la certeza, no voy a repetir la definición, sino te digo, ten la certeza de lo que tú esperas. ¿Qué esperas? ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Qué esperas? ¿Una casa? ¿Un carro? Hasta la lotería, puedes comprar los números de la lotería. Pero Dios no nos ha prometido eso. Él nos ha prometido una vida eterna con Él, un lugar sentados en su mesa, una habitación que Él mismo fue a preparar para nosotros. Y ten la convicción de quién es el que te lo ha dicho. Pero no porque te lo imaginas, sino porque tienes trato con Él. Obedece a lo que Dios te habla. Si Dios te dice algo, obedécelo. Sal, aunque no sepas para dónde vayas a veces. ¿Y sabes por qué lo hizo Abraham? Abraham dice porque él esperaba algo mejor. Si nosotros tenemos nuestra mirada aquí, lo que esperamos es para acá, vamos a vivir muy tristemente. Caminar por vista es ver como el calamar visco. Tener los ojos dirigidos al abismo porque tenemos hambre. Es como quien vive en una casa destinado al derribo. Y déjenme decirle, vimos un programa en uno de noticias de un pueblo en España que por los temblores se han deshecho las casas y están a punto de caerse. Y hay gente que vive en esas casas porque el gobierno no ha hecho nada por reparárselas. Y entonces yo me preguntaba, ¿cómo puede uno dormir ahí? Las casas están a punto de venirse al suelo. Pero decían ellos que no tenemos ningún lugar a donde ir y por eso estamos aquí en esta ruina. Perdónenme, aunque sea bajo una palmera en la playa del mar, estarían más seguros que ahí. Pero el apego a las cosas a veces es tanto. Gálatas 6:8 describe al calamar visco. Siembra para la carne y recibirá corrupción. Pero el que siembra como Abraham en el espíritu, segará vida eterna. Tenemos este vaso, mis hermanos, en un vaso débil. Tú eres barro, no eres cristal, ni eres hierro. Tú eres un vaso de barro. Y en un vaso de barro decidió el Señor poner su gloria, para que en tu debilidad se vea su grandeza y su majestad. Así que vive confiadamente cada día cuando te levantes, dándote gracias a Dios, levantando tu mirada a Él, sabiendo que mientras estemos aquí, en este cuerpo de carne y hueso, estamos todavía lejos de la patria, de esa promesa. Y por eso necesitamos caminar por fe y no por vista. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos un momento. Te invito a orar en lenguas un momento. Levanta tu voz. Oh, Raharabaya Basai Shiri. Oh, Rahanara Basai Sharabai. Ven Espíritu Santo y muévete en medio de nuestros corazones. Levántanos, Señor. Permítenos ver dónde está nuestra mirada. Permítenos volver a ti si estamos equivocando el camino.
y volver al altar, Señor, a ese momento de encuentro contigo. Señor, gracias porque no me amas por lo que hago o lo que dejo de hacer, sino a pesar de tantos fallos, y tú me has amado, Señor. Gracias, Señor, por darte a conocer, porque mi fe no es una fe ciega, Señor. Yo creo en ti, Señor, porque tú te has dado a conocer. Me has mostrado tu amor, me has rodeado de ternura. Yo creo en ti. Creo en ti. Creo en ti, Señor. Pero si no estoy bien, Señor, corrige mis pasos. Díselo tú. Corrige mis pasos, Señor. Quiero poner mi mirada más allá de lo que se ve. Quiero escuchar tu voz, Señor. Quiero conocerte, Jesús.